Capítulo 5. Una cierta dimensión, un cierto dominio de existencia. El ser allí temblaba de alegría. ¡Oh! Maravilloso. Estaba tan feliz que casi alababa la gloria del Señor muy a su pesar. No, lo hizo. Para alabar solemnemente al Ser Todopoderoso, levantó una cara piadosa al cielo y gritó aleluya. Por supuesto, nadie en este lugar lo reprocharía por tal acto. Más bien, se unirían. Después de todo, eran criaturas de ese ser tan inteligente como el monstruo de Spaghetti 11. Querubín, señor, ¿sucedió algo? Oh, Arcángel, continúa con el buen trabajo. Estoy tan feliz de que últimamente la fe haya crecido a pasos agigantados. Habiendo terminado su oración exaltante, respondió a la dirección con una sonrisa y alabó el regreso del Homo sapiens al ciclo de la vida y la muerte. ¡Qué maravillosa noticia!, los modales del querubín casi proclamaron, expresando su alivio de que finalmente el orden había sido restaurado. Estos seres eran encargados de liderar a las criaturas conocidas como Homo sapiens, guiar sus almas, y este era el primer informe positivo que recibían en bastante tiempo. Y era natural que el arcángel, al escucharlo, sonriera y expresara su aprobación. Naturalmente, celebró que las cosas eran como deberían ser. Era un himno para el gran Señor, casi desbordándose de su corazón y su propio ser. Oh Dios, Creador, eres genial. Eso, de hecho, es muy bueno. Pero eso es extraño y espera. No obstante, la duda apareció en los rasgos finos del arcángel. La fe restaurada y el regreso prometido al ciclo de la vida y la muerte era maravilloso. Si sus llamamientos a la gente hubieran sido efectivos, entonces eventualmente podrían guiar sus almas. Pero de repente algo confundió al arcángel. Tenía la sensación de que hace poco tiempo había escuchado algo diferente. Todos eran iguales ante el Todopoderoso, y fuera de la jerarquía de sus obligaciones, bastante tolerantes. Por lo tanto, se le permitía adivinar las palabras de un ser superior. Por eso, tal vez debería decirse y, mientras el arcángel se dedicara a la obra sagrada, tenía la obligación de preguntarle al querubín cualquier cosa que no entendiera. ¿Hay algo mal? Y el querubín se vio obligado a responder. Para ellos, los retrasos en los deberes sagrados eran imperdonables, por lo que todos y cada uno de los obstáculos tenían que ser superados. Naturalmente, el querubín respondió cortésmente con buenas intenciones, su voz suave. Para él, era apropiado trabajar juntos en la lucha por la gloria del Señor. Ambos solo tenían buenas intenciones. Escuché que los ateos malvados han infestado su mundo. Por eso tenían que ponerse de pie y enfrentarse valientemente al mal. Era su deber sagrado. ¿Qué? Nada de eso está sucediendo en mi jurisdicción. ¿Sabes de quién es? Pero el arcángel había planteado un problema del que el querubín no había oído hablar. En su área, la gente definitivamente comenzaba a sentir la presencia de Dios. Sí, todos se aferraban piadosamente a su voz, actuaban como era correcto para que sus criaturas actuaran y fervientemente deseaban la gracia del Todopoderoso Padre. Para el querubín, proteger y guiar a los humildes creyentes era una delicia. Nada lo hacía más feliz. No, era su razón de ser. No fue creado para otro propósito que este. Por eso sonreía alegremente. Estos seres habían trascendido el repugnante hábito del seccionalismo, pero, paradójicamente, la noticia de que el horrible malintencionado del ateísmo había llenado los pequeños corderos que estaban destinados a proteger y guiar le dolió el corazón hasta el punto de estallar. Solo escuchar que los ateos estaban corriendo desenfrenados proyectaba una sombra sobre su hermoso rostro. Que tal cosa ocurriera en la jurisdicción de uno era realmente una gran pena. Por lo tanto, por pura amabilidad y sentido del deber, tuvo que preguntar. Si ocurriera una tragedia tan terrible y... me gustaría hacer todo lo posible para ayudar. ¿Alguien sabe de quién es la jurisdicción? Sintió que tenía que extender una mano amiga. Por desgracia, me da vergüenza admitir que es mía.
Naturalmente, en lugar de ocultar este incómodo problema, era mejor resolverlo juntos. Después de todo, ese era su trabajo como guías. No, era su deber sagrado como creaciones del Señor. Si no podían guiar a los corderos perdidos correctamente, ¿cómo podrían pretender ser guías? El paso de los corderos perdidos por el camino de la justicia con alegría, para ser como debían ser, era su razón de ser. Cualquiera que lo descuidara solo podía ser visto como un ser caído y malvado más allá de toda salvación. Así que una oferta de ayuda en el camino de la salvación siempre era bienvenida. Dicho esto, si bien estas cosas a veces ocurrían, la expectativa tácita era que eran seres relativamente inexpertos, susceptibles de extraviarse, quienes fracasarían en su guía. Por eso todos los seres presentes se sorprendieron al escuchar que su supervisor no estaba seguro de cómo proceder con su guía. ¿Los que está bajo su guía, señor Serafín? ¿Cómo pudo suceder algo así? Los serafines servían al Padre más de cerca. Sin embargo, la guía de este no estaba llegando a la gente. La guía de este serafín verdaderamente fiel en quien Dios Padre confiaba tan profundamente. Si un serafín no era suficiente para salvarlos, entonces realmente era un enigma. Sí, lamentablemente, los tontos no solo han abandonado su fe, incluso, si puedes creerlo, y blasfeman. ¿Blasfemia? ¿Cómo puede ser? En lugar de entender a las ovejas, los seres podrían describirse como básicamente indiferentes. Solo en raras ocasiones ocurría algo que causara un cambio en su actitud. Pero esto era aún más raro que eso y era tan impactante. Se enfrentaban al ateísmo de masas. No solo eso, sino que los informes indicaban que el comportamiento juzgado blasfemo estaba sucediendo en la misma escala. Cometían el pecado del santo sacrilegio. Pero si eso era cierto, ¿por qué? ¿Se extendería a todos ellos? Esas eran las preguntas en sus mentes incomprensibles. No debería ser posible. Escuché que incluso hay un movimiento escandaloso para deificar a sus gobernantes. Pero el serafín escupió la respuesta, como diciendo que le disgustaba, y eliminó toda duda de sus mentes. Por un momento, todos estuvieron en silencio. Un segundo después, el significado de lo que había dicho se hundió, y el asombro siguió. ¿Realmente tienen tan poco miedo? ¿Qué tipo de persona tendrías que ser para hacer esas cosas? Es repugnante incluso decirlo, pero aparentemente agrupan a Dios con el opio. Dio la explicación de mala gana. ¿Cómo podría equipararse el origen del mundo a algo tan impuro? Incluso hubo algunos recalcitrantes con el objetivo de reemplazar a Dios Padre. Incluso los seres que cayeron en el pasado no habían inventado algo tan horrible. Por eso era tan inquietante. Simplemente estaban aturdidos. ¿Qué? ¿No hay límite para el horror? Así era más o menos como se sentían todos. Hubo un pensamiento que no se expresó. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto simplemente no va muy bien, ¿verdad? El querubín se lamentó con un suspiro, a pesar de sí mismo, pero también fue el inconfundible sentimiento de todos los presentes. Su desbordante alegría de hace un momento había sido reemplazada por tristeza, como si nunca lo hubiera sido. Pero la mitad del mundo todavía está llena de pequeños corderos piadosos que buscan la salvación. Finalmente habían logrado llevar la voz de Dios a los creyentes. Durante la guerra, finalmente los humanos comenzaban a buscar la salvación de un ser trascendental. No puedo creer que la otra mitad haya caído en la maldad del ateísmo. Que la mitad del mundo debiera haber caído en la oscuridad donde las buenas nuevas no llegarían. Y con el debido respeto, me resulta difícil de creer. Han recibido las buenas nuevas. ¿Cómo podría la mitad del mundo haber descendido a la oscuridad primitiva del ateísmo o qué has hecho tú? ¿Es eso realmente posible? Al mismo tiempo, el arcángel y otros ángeles suspiraron sus dudas. Se preguntaron si realmente podría ser posible. Agonizaron sobre si realmente podría convertirse en una mayoría. Era realmente impensable. No, negaron el fenómeno imposible.
Porque algo así nunca debería sucederle a un grupo al que se le habían dado las buenas nuevas. Quizás le pueda pasar a una sola persona. Había ejemplos en la historia del Homo sapiens de individuos apoderados por tal locura. Su política sobre esos ejemplos aislados era hacer menos énfasis en ellos. Aunque estaban interesados en los humanos como grupo, eran casi indiferentes a ellos como individuos. Pero un grupo que había recibido las buenas nuevas descendiendo a tanta oscuridad era realmente preocupante. Era prácticamente inaudito. Si buscaban en el pasado, podían encontrar ejemplos de nuevas formas de fe o de fe reducida, por lo que tenían experiencia en el tratamiento de tales problemas. Pero esto nunca antes había sucedido, y tampoco lo habían anticipado. Ciertamente es extraño. Santo cielo, ¿qué les pasó? Dicho esto, no podían simplemente llorar y no actuar. Eran incansablemente fieles a sus deberes y, como tales, reunieron toda su sabiduría. Si queremos restaurar la fe, ¿qué pasa con el envío? Y ya sabes, ese. La gloria de ser el siervo de Dios es una responsabilidad demasiado grande para uno solo, y sobre todo un humano. Ya veo, sí, podría ser demasiado duro simplemente decir, conoce la voluntad de Dios. En el pasado, el Homo sapiens solo lo lograba después de que les dijimos varias veces y finalmente escucharon. Entonces, ¿qué tal seguir llamándolos? No, no podemos salvarlos de esa manera. Dejar almas sin fe para que vaguen iría en contra de la voluntad de Dios. La conclusión a la que llegaron con su buena voluntad fue ir con su forma habitual de restaurar la fe. Entonces, ¿no sería la mejor manera de enseñarle al Homo sapiens de su gracia a través de pruebas? En cuanto al vital cómo, el querubín sugirió un método a través del cual había tenido cierto éxito, y los demás aceptaron. Entiendo. Si le damos a ese la gloria de pelear como un siervo de Dios, podemos esperar una conversión. Después de todo, aunque generalmente eran indiferentes a los individuos, ya estaban vigilando a uno de ellos. Como la fe ya había estado creciendo como resultado, también valía la pena intentarlo en este caso. Por favor, espera. La gloria de luchar como siervo de Dios no debe reservarse para un solo individuo. La iluminación es importante, pero creo que también es vital responder a las oraciones de los profundamente fieles. Y tenían buenas intenciones. La sugerencia de tener esa lucha por la gracia de Dios se hacía con buenas intenciones. Debemos convertir al Cordero que olvidó la luz de la protección y gloria de Dios. Y debemos salvar a los que rezan. Entonces hagamos eso. ¿Qué hay de los detalles? Todos agradecieron la opinión. Eran salvadores. Las protestas de un individuo destinado a entregar su gracia no tenían sentido para ellos. No, como nadie tenía los oídos para escucharlos, nadie señalaría que deberían escuchar. Bueno, en todo caso, tal vez era una diferencia de perspectiva. Incluso los humanos son prácticamente incapaces de escuchar opiniones no humanas. Le preguntamos al trono. Muy bien. Se lo mencionaré al Señor. Por lo tanto, se decidió sin una sola objeción. 22 de agosto, 1925 del año unificado. Habían pasado 2 meses después de la caída de la República Continental. En ese momento, bastaba con decir que todos los que viven en el imperio creían que la guerra había terminado. Después de todo, el imperio había derrotado a la vecina alianza Entente, la República y, dicho sea de paso, al Principado. La jactancia "somos el Reich", la corona del mundo, había comenzado a sonar verdad. Incluso la noticia de que la mancomunidad se había unido al lado de la República no era suficiente para amortiguar la euforia. Sin grandes combates o batallas navales, nadie esperaba que la mancomunidad fuera un obstáculo para la restauración de la paz. Todos murmuraban como si supieran. Se unieron a la batalla demasiado tarde. Incluso cuando se informó que la mancomunidad había rechazado la invitación del imperio a una conferencia de paz, el sentimiento público en el imperio era principalmente confusión. No podían entender qué hacía que la guerra fuera tan agradable que la mancomunidad estuviera ansiosa por continuarla.
Por supuesto, la gente en el imperio sabía que el ejército republicano libre, formado por tropas republicanas que aullaban que resistirían hasta el final, estaba luchando en algunas colonias republicanas. Más importante aún, también se informó que la mancomunidad y sus reinos, después de haber decidido intervenir en esta guerra, estaban cooperando con el ejército republicano libre. Pero incluso sabiendo todo eso, todos tenían que preguntarse: ¿por qué están tan interesados en continuar la guerra? El resultado ya se había decidido en el campo de batalla. El ejército imperial literalmente había aniquilado al ejército de la Alianza Entente, el ejército del Principado y el ejército republicano, y su poder como conquistador era conocido en todas partes. Y aunque los términos del imperio eran duros, la gente creía que era fundamentalmente un tratado que podía restaurar la paz, por lo que la resistencia de los obstinados remanentes republicanos y los necios de la mancomunidad era irritante al principio, luego inducía a la ira. ¿Por qué quieren continuar la guerra? Finalmente se dieron cuenta de algo. ¿No fueron ellos los que comenzaron la guerra? Eso no era poca cosa. No, era la verdad abierta. Por eso en el imperio, la base psicológica se había establecido desde el principio. Creían que los restos del enemigo esperaban continuar la guerra. De ahí sus propias esperanzas. Haremos caer el martillo de hierro sobre aquellos que se atreven a dañar al Reich. Que el malvado enemigo sea expulsado de este mundo. Entonces el grito fanático de «hiere al enemigo» se propagó. Nadie cuestionaba su creencia en la justicia de su propio país y la justicia. Por eso no podían entender. El imperio no podía comprender el miedo que tenían los otros países y el temor fundamental de que un estado inmensamente poderoso, una hegemonía inigualable, se estableciera en el centro del continente. Además, debido a la forma en que se había fundado el imperio, siempre había tenido múltiples zonas de conflicto. Los conflictos surgieron de puntos de vista incompatibles. Para el imperio, esos lugares eran indiscutiblemente territorio imperial, mientras que, para los países circundantes, la tierra les había sido robada. En última instancia, esa era la razón por la cual la República trabajó con los otros poderes para rodear al imperio usando la estrategia de líneas exteriores, y por qué el imperio desarrolló su estrategia de líneas interiores para romper ese cerco. Entonces, finalmente, el imperio se alegró de haber eliminado todas las amenazas a su seguridad. Pero para las otras partes, parecía una grave amenaza para su seguridad que no podía ser ignorada. Lamentablemente, el imperio estaba tan ocupado mostrando la agudeza de su espada que no se dio cuenta de cuánto asustaba a todos. Entonces el nacionalismo y la desconfianza mutua avivaron las llamas. Por supuesto, todos deseaban la paz. Sí, sinceramente. Por eso, por el bien de la paz y para proteger a todos, tomaron sus armas y lucharon. Otros países con sus propias agendas agregaron su apoyo. De esta manera irónica, el deseo de paz no hizo que la guerra se abatiera, sino que solo se intensificara. El mismo día, los Estados Unidos. En una habitación de la oficina de reclutamiento, el mayor se presentó como el ocupante de la oficina y el jefe del departamento a cargo del servicio militar obligatorio, y hablaba honestamente mientras le ofrecía un asiento a Mary. Señorita Mary Sue, estamos muy felices de recibir su solicitud. Su voz era tranquila, y la miró directamente a los ojos. Pero los Estados Unidos ven la doble ciudadanía como un tema extremadamente complicado. Especialmente dadas las leyes de ciudadanía en la Alianza Entente, el voluntariado para el ejército de los Estados Unidos podría dañar su estatus allí. Así que tengo que advertirte que, a pesar de tu juventud, es muy probable que tenga que tomar una decisión con respecto a su nacionalidad. Continuó cortésmente, diciendo que no tenía la intención de presionarla por la difícil decisión, pero que aún respetaba su voluntad. Las amables personas de los Estados Unidos siempre eran tan consideradas de esta manera. Todos decía las mismas cosas amistosas a los niños refugiados de la Alianza Entente. Estamos contentos de que quieran ayudar, pero no necesitan preocuparse por eso ahora.
No querría su abuela, su madre y sí, incluso su fallecido padre que se mantuviese a salvo aquí fuera de peligro. ¿No están todos preocupados por usted? Sí, pero es exactamente por eso que quiero hacer lo que pueda y proteger esta paz. Creo que puedo ayudar. Así que Mary explicó seriamente en sus propias palabras por qué se ofrecía como voluntaria. Creo que debe haber algo que pueda hacer. Apeló al mayor para que le permitiera hacer lo que pudiera por los Estados Unidos y por la paz. Bueno, tiene un punto. Actualmente el ejército de los Estados Unidos está reclutando unidades voluntarias que serán enviadas a nuestro aliado, la Mancomunidad. Esa es una forma, como usted mencionó, de proteger esta paz. Pero hay muchas otras tareas útiles y necesarias que los jóvenes pueden emprender dentro de los Estados Unidos. La llamada se había enviado con respecto a las fuerzas expedicionarias voluntarias de los Estados Unidos para ser desplegadas en la Mancomunidad. Se dijo que estas tropas, por regla general, no intervendrían en acciones de combate, sino que estarían estacionadas en la Mancomunidad. Las tropas se desplegaron nominalmente en relación con las patrullas para garantizar el paso libre y los derechos civiles de acuerdo con el derecho de la guerra. Pero todos leyeron el movimiento como un punto de inflexión, el primer paso decisivo de los Estados Unidos, por lo que Mary reaccionó de inmediato. Corrió hacia la oficina más cercana para entregar su solicitud solo para que le dijeran amablemente: es demasiado pronto, como de costumbre. ¿Quiere decir como una buena ciudadana de los Estados Unidos? Exactamente. Los niños deben estar protegidos. Nuestra situación no es tan grave que tengamos que enviarlos a la guerra. En realidad, solo tiene la edad suficiente para ser voluntaria. ¿Sabes? No será demasiado tarde si se toma un tiempo para tomar una decisión. ¿No te gustaría intentar ser una buena ciudadana? Preguntó. Los Estados Unidos eran lo suficientemente generosos como para interpretar la ley de manera flexible y otorgar la doble ciudadanía a los refugiados de la Alianza Entente que tenían parientes cercanos que ya eran residentes. De esa manera, al ofrecer a los refugiados una vida tranquila y un poco de paz, les hizo un lugar. Mary comprendió que la razón por la que no querían enviar a los jóvenes a la guerra, como le explicó nuevamente, era que esperaban que los que habían acogido estuvieran a salvo. Pero Mary podría ser voluntaria. La ciudadanía que le habían otorgado y su habilidad como maga la calificaban. Entonces ella ya había considerado su posición y llegó a su decisión. Lo sé. Lo pensé todo, pero efectivamente, me gustaría ser voluntaria. La bandera que se exhibía en el centro de la habitación no era la bandera de su patria sino de los Estados Unidos. Para Mary, no era la bandera de su hogar. Era diferente de la bandera de la Alianza Entente que la madre y el padre que amaba y respetaba habían exhibido en su casa. Pero era la bandera de su segundo hogar, el país que tuvo la amabilidad de acogerlos. Si mi abuela y mi madre, la familia que debo proteger están aquí y si hay algo que pueda hacer para ayudar a detener la guerra y... Señorita Mary Sue. Si va a la batalla, podría lesionarse. Podría morir. Podría preocupar a su abuela y a su madre. Y me siento mal por eso, pero lamentaría no haber podido hecho aún más. Ella se había preocupado por eso. Era lo único que le preocupaba. Pero obligada por su impulso interno a hacer algo, podría decir positivamente: eso podría ser así, pero hay algo que tengo que hacer. ¿Y está segura? Sí, he decidido ser voluntaria. En su mente, pensó en su país de origen y en la espalda de la gente mientras rezaban en la iglesia. Dolor, tristeza y un deseo de paz y ella se entregaría por esas cosas, si eso marcara la diferencia. Por Dios, por sus familias y por ellos mismos, harían lo que pudieran. Muy bien. Entonces necesita hacer un juramento a la bandera. ¿Recuerdas cómo va? Sí, lo memoricé. Y parece que está bastante decidida. Una vez que sea voluntaria, debe hacer lo que sus deberes militares le exijan y entiende. El mayor insistió en lo que podría llamarse su confirmación final. Como Mary entendía que él esperaba que ella cambiara de opinión, ella respondió demasiado rápido, sin dejar lugar a objeciones. Por supuesto. Haré el juramento.
De pie, levantó una mano e hizo su juramento. Ella se comprometió a los Estados Unidos. Yo juré lealtad y... Era solo una chica, el contrato de Mary Sue con los Estados Unidos. El poder tenía que ser ejercido con justicia, para que ella hiciera lo que pudiera. Y a los Estados Unidos y sus compatriotas, una nación bajo Dios, indivisible y... Usaría toda su fuerza para la familia que tenía que proteger, para la gente. Y para llevar a cabo la justicia de Dios. Y para defender su república y... Para crear un mundo en el que nunca más tendría que experimentar la tristeza de perder familia ante el imperio. Y en nombre de la libertad y la justicia. Ella juró con su propio sentido de justicia en el que creía. Que Dios la proteja. Querido Dios, por favor, protégenos. Por lo tanto, con una oración sincera, Mary Sue se alistó y fue asignada con los otros magos voluntarios al primer regimiento de magos de la Alianza Entente Libre Unida de los Estados Unidos. 24 de agosto, 1925 del año unificado, Oficina General de Personal del Ejército Imperial, Comedor 1. La cafetería de la Oficina del Estado Mayor estableció por sí misma que las comidas que servía deben ser iguales o inferiores en calidad a las de los soldados movilizados en el campo. Debido a la prevalencia de ese conmovedor rumor alrededor del imperio, el comedor no estaba desierto como de costumbre. Los únicos que aparecieron en la cafetería fueron los obligados por circunstancias inevitables a comer allí. Las personas, por lo tanto, en el apuro de sorber a regañadientes el horrible pseudo café se quedaron atrapados lavando sus quejas sobre su calidad con agua sin sabor o dicho pseudo café. Supongo que es una recompensa por la victoria. Tú y yo hemos sido promovidos. Felicitaciones, Teniente General von Zetour. Gracias, Teniente General von Rudersdorf. Ahora volvamos a los negocios. En efecto. En cualquier caso, este no es el lugar para una celebración. Y así, el horrible café Ersatz puso un freno a la celebración de sus respectivas promociones a teniente general. Cuando Zetour hizo la sugerencia práctica de volver a los negocios, Rudersdorf tampoco sintió que la atmósfera fuera adecuada para una celebración. Esa era, en pocas palabras, la cafetería de la oficina del Estado Mayor. En ese caso, de acuerdo. Así que Rudersdorf cambió de rumbo y planteó la cuestión pendiente ante ellos, la siguiente etapa de sus operaciones. Aunque el ejército republicano en el continente estaba completamente bajo control, los restos de las fuerzas que se autodenominaban Ejército Republicano Libre se mantenían en las colonias de la República. La mancomunidad se había unido a la lucha, y la flota imperial de alta mar se enfrentaba a su armada, pero desafortunadamente todavía había una brecha bastante grande entre las dos en términos de fuerza. Incluso si el imperio enviara toda su flota, solo equivaldría a la mitad del tamaño de la mancomunidad. Aunque el público y algunos del alto mando estaban entusiasmados con una invasión de la parte continental de la mancomunidad, Zetour y Rudersdorf estaban al borde de las pocas opciones que tenían de manera realista, dado el poder de combate de su ejército. Dadas las circunstancias, creo que tiene sentido lanzar operaciones en el sur con el objetivo de bloquear el mar interior y derrotar a las últimas fuerzas republicanas. Por esa razón, como parte de su plan para manejar la situación de guerra, primero consideraron una campaña en el sur contra los restos del ejército republicano. Ellos demostrarían que el imperio era capaz de enviar tropas a las colonias. Tal realidad podría inspirar al menos al ejército republicano y a las colonias a hacer las paces. Para el Estado Mayor del Ejército Imperial, que ya no podía encontrar ningún punto en la guerra, esa especulación era un plan realista de compromiso para terminar la lucha rápidamente. Si pudieran arreglar las cosas sin ocupar hasta el último país hostil y simplemente negociar, eso sería más fácil. Permíteme hacer un punto. Entiendo lo que estás diciendo, pero nuestra nación tiene capacidades limitadas de proyección de poder, y nuestras fuerzas marítimas en el mar interior son igualmente estrictas. Tienes toda la razón, Zetour. Por eso te pregunto.
Mientras Zetour señalaba las dificultades y Rudersdorf aceptaba a regañadientes, ni la fuerza de la flota ni el poder de proyección del imperio suponían siquiera una invasión en el extranjero a escala limitada. Incluso la supresión de los países vecinos era una tensión para el ejército imperial, ya que se creó para operaciones de líneas interiores nacionales. En estas circunstancias, lo máximo que podríamos hacer en el Frente Sur sería combatir en una escala limitada con fines principalmente políticos. ¿Eso funcionará? Por eso Zetour enfatizó que no podrían esperar mucho de los militares en el Frente Sur, diciendo que no importa cuán efectivo fuera, desde una perspectiva puramente militar, no podían esperar tener el mando del mar interior y poder cortar las rutas de transporte. Eso no es un problema. Nuestro principal objetivo es atraer al reino de Ildo a nuestro lado apoyándolos allí. Entiendo de dónde vienes, y no negaré una idea solo porque no es puramente de naturaleza militar. En respuesta a la advertencia, Rudersdorf sonrió y dijo que aceptaría fácilmente la política como un factor limitante. Sería un campo de batalla desgarrador, pero y incluso si fuera tan indirecta como Ábrete Sésamo en el frente del Rhine, Rudersdorf y Zetour estaban interesados en cualquier operación que fuera efectiva. Supusieron que valía la pena intentar algo útil. Incluso en el peor de los casos, tener un reino de Ildoa comprensivamente neutral les diría a la República y a la Mancomunidad que podríamos amenazar sus líneas de suministro. Especialmente en las colonias. En realidad, eso es algo que necesitamos, pero ¿y los problemas logísticos de siempre? Rudersdorf preguntó con una expresión perpleja. Zetour siempre hablaba con confianza, como si estuviera leyendo una fórmula o una teoría, por lo que era raro que se desvaneciera. ¿Nuestras líneas de suministro y comunicaciones son realmente tan tensas? No, esos problemas los puedo superar. Simplemente no puedo evitar la sensación de que sería esencialmente un despliegue inútil. ¿Es imposible una paz limitada? No pretendo devolverte tus palabras, pero ¿por qué sería imposible una paz limitada? Simplemente hacemos lo que el alto mando quiere. Un breve silencio cayó entre ellos. Y después de meditar sobre la pregunta, ¿por qué no podemos terminar la guerra? Solo había una respuesta. En última instancia, supongo que el problema es que no hemos derrotado completamente al enemigo. Fue todo lo que pudo hacer para expresar las palabras. No derrotar completamente al enemigo fue un error muy lamentable. Su oportunidad se les había escapado de las manos mientras estaban borrachos para celebrar su triunfo. Por supuesto, su victoria seguía siendo una victoria. Cerco, aniquilación, avance, ocupación. Todo procedió según el plan, y el ejército imperial había eliminado a todos sus enemigos. Pero faltaba un elemento en su celebración: el fin de la guerra y la restauración de la paz. Ahora que la flota republicana que dejaron escapar se había convertido en un dolor de cabeza, gritando sobre la resistencia hasta el amargo final, la paz parecía terriblemente lejana. Por lo tanto, los dos generales sintieron la necesidad de poner el último clavo en el ataúd. Si debemos hacerlo, entonces todo lo que tenemos que hacer es vencerlos. En ese sentido, si piensas en enviar tropas al continente sur como un movimiento por el bien de la paz, no es una mala idea. Por eso Rudersdorf declaró que no cometerían el mismo error dos veces. Simplemente derrotarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Entendido. Luego organizaré las tropas y comandantes correctos. Las mejillas de Zetour se relajaron en una sonrisa cuando asintió en respuesta a esa respuesta segura. Aún así, algo en su rostro decía que aún algo no le sentaba bien, y repitió su comentario anterior. Pero me gustaría que tuvieras una cosa en mente, o más bien, quiero reconfirmarlo contigo. Somos una nación con un ejército terrestre, y hemos priorizado la estrategia de líneas interiores. Como usted dice. Lo has señalado muchas veces. El ejército imperial fue diseñado y equipado para moverse dentro del país. Lamentablemente, el imperio estaba apurado por darles una capacidad expedicionaria, pero el brazo logístico del ejército había trabajado demasiado desde que comenzó la guerra, y ya había informes de obstáculos complicados.
Así es. Es probable que ir a la guerra en un país extranjero ejerza una gran presión sobre los servicios de apoyo del ejército. Incluso si la situación del mando marítimo es diferente a la de las aguas cercanas a la parte continental de la mancomunidad, una operación en el continente sur sigue siendo una operación en el extranjero. Tendremos que estar preparados para algunas pérdidas. Zetour dudó, luego continuó. Pero y por eso tengo la intención de desplegar principalmente divisiones ligeras. No planeo enviar unidades muy grandes. Has dicho que entiendes eso, así que no debería haber ningún problema. Como responsable de la operación, no tengo problemas con las divisiones ligeras. ¿Qué opinas de ello? No, no debería haber ningún problema. Sabían que sería una expedición difícil, por eso eligieron divisiones ligeras. Pero la forma en que Zetour dijo, no debería haber ningún problema, Rudersdorf no pudo evitar escuchar algunas dudas. Y mi amigo, ¿qué es lo que quieres decir? Debemos haber cometido un error, ¿no crees? La forma en que la mayor von de Gurechav se había presentado en la oficina del Estado Mayor, aparentemente queriendo decir algo, había permanecido extrañamente en el fondo de su mente. Él supo de inmediato que ella había dudado y regresó a su base, incapaz de decir lo que fuera. Ahora solo podía especular, pero casi tenía la sensación de que en ese entonces ella había querido gritarle. Está cometiendo un error. Ya era demasiado tarde, pero deseaba haberla escuchado. Por eso le preguntó a su hermano de armas. ¿Nos equivocamos? Rudersdorf, por su parte, sentía lo mismo que Zetour. ¿Nos hemos equivocado? Era un sentimiento extraño. Pero ahora que lo mencionaba, sí, era cierto. Estoy seguro de que lo hicimos. Recuerda que, en la guerra, tenemos un oponente, por lo que las cosas no siempre saldrán como nos gustaría. No es raro que un enemigo responda de manera inesperada, ¿verdad? Eres tan bueno leyéndolos que no te equivocas lo suficiente. Pero, aunque Rudersdorf no negaba el error, iba a reducir sus pérdidas y no quedar demasiado atrapado en él. En la niebla de guerra, no todos los disparos podían dar en el blanco. Todo lo que podían hacer era dar lo mejor de sí, y si obtenían los segundos mejores resultados, entonces esperar algo más era demasiado. ¿Y si tú lo dices? De todos modos, mantengamos la carga al mínimo. Muy bien. Francamente, me gustaría tener tantas unidades de reserva disponibles en casa como pueda, por lo que sería mejor si pudieras conformarte con la menor cantidad posible. Zetour estaba especialmente preocupado por mantener la carga ligera, y Rudersdorf asintió con la cabeza. Ciertamente era deseable minimizar la presión sobre la logística. Entonces, continuó. Está bien, ¿qué tal si otra vez me das a esos tipos? Tu unidad, el 203º Batallón de Magos Aéreos. Agregó. Son solo una carga de 50 hombres en logística, pero tienen más fuerza que el batallón aumentado habitual, por lo que sería muy eficiente. Como responsable de la operación, también señaló que tener una fuerza de combate móvil fácil de desplegar produciría la ventaja de un rango de uso extendido. Y necesito que eliminen a otros magos aéreos. Además, si la desatas sin pensar, no se sabe cuánto avanzará. Pero cualquiera querría tener a mano un activo tan preciado. Zetour no estaba dispuesto a dejarlo oír tan fácilmente. Ella liderará la carga. Necesito que los arruine allí abajo. Déjame tenerlos. No. Vamos, déjame tenerlos. El intercambio entre los dos generales casi continuó para siempre, pero finalmente la terquedad de Rudersdorf valió la pena. Bien. Lo arreglaré. Ahora bien, me voy a la próxima reunión para dar una notificación formal de esto. ¿Qué hay de ti? Mientras Zetour se quejaba de más arreglos que eran un dolor de cabeza por hacer, Rudersdorf lo dejó entrar por un oído y salir por el otro y pasó al siguiente tema. Lo siento, te dejo esto a ti. Me gustaría inspeccionar nuestras tropas, suponiendo que nos dirigimos a una pelea con la mancomunidad. Entendido. Déjame saber lo que descubres. No hay problema. Excelente. Entonces, ambos hagamos que esto suceda.
29 de agosto, 1925 del año unificado, Oficina General de Personal del Ejército Imperial, reunión conjunta entre el Cuerpo de Intendencia y Operaciones. Es la hora designada. Un joven oficial anunció con voz nerviosa que era hora de comenzar. Muy bien. Me gustaría comenzar la reunión para considerar nuestro plan para poner fin a los combates en el continente republicano y en la Alianza Entente, así como el conflicto con la mancomunidad que conllevará. Era una reunión para decidir la dirección básica del ejército imperial. Naturalmente, todas las figuras más importantes del Estado Mayor desde el jefe hacia abajo estaban allí. La orden del día era simple. Solucionarían las opiniones contradictorias sobre cuál debería ser el curso de acción principal en la guerra. Primero, con respecto al final de la lucha en el frente norte, por favor vean los documentos que se les han dado. Finalmente se acabó. Aunque eso no era del todo exacto, parecía la mejor manera de describir la disputa en el norte, donde se habían suprimido las líneas y se había establecido un gobierno militar. Finalmente, llegaron las tan esperadas buenas noticias de los problemas y la confusión de la zona norte, aunque no podían negar que era un poco tarde. Sus oponentes habían aguantado tanto tiempo, incluso después de que su fuerza militar y nacional había sido vencida. Por supuesto, no podía ignorarse el hecho de que tenían ayuda de otros poderes. Aún así, esto le había costado al imperio muchísimo tiempo y esfuerzo. Por esa razón, las caras de los generales que asistieron no parecían felices. Pero juzgaron que esos pensamientos eran sentimentales y no los permitieron. Su trabajo consistía en recibir y aprobar los informes después del hecho, pero estaban más interesados en los problemas actuales con la mancomunidad y los restos de la República. Ya estaban adoptando la postura práctica de que la alianza entente era solo de importancia al gobierno militar. Todo lo que quedaba por hacer era reunir el poder que el cuerpo de intendencia y operaciones requerían y elegir a alguien para gobernar. Entonces el gobernador militar será elegido después de consultar con el alto mando y la división de personal del Estado Mayor. Este asunto se concluyó rápidamente sin un debate complicado, solo un par de preguntas con respecto a los detalles más finos. La carne de la conferencia era el siguiente ítem. Continuando, me gustaría discutir la operación en el continente sur propuesta por el jefe adjunto del cuerpo de intendencia von Zetour. Después de ser convocado por el líder de la reunión, el teniente general von Zetour se puso de pie. Recientemente había sido promovido debido al éxito de su plan para atraer y aniquilar al ejército republicano. Su próximo plan era otro que dividió la opinión en el Estado Mayor. Un plan para verificar la parte continental de la mancomunidad utilizando el Gran Ejército. Agruparían al Gran Ejército en la República como una muestra de fuerza, mientras continuaban su lucha por la supremacía. Propuso una operación simultánea en el continente sur utilizando unidades de segunda clase y cualquier élite que pudieran reunir como una especie de ofensiva. De un vistazo, parecía que estaba dando importancia a la captura del continente del sur. Pero en realidad, como se trataba principalmente de una reorganización casi pasiva de las líneas, e internamente en el ejército, lo tomaron como un plan defensivo. Naturalmente, hacer del continente del sur el campo de batalla principal y librar una guerra fuera del imperio era mejor para la defensa del país. El análisis de que defender las colonias, retiradas del continente como estaban, tensaría las líneas de suministro de la mancomunidad también tenía sentido. Aún así, en general, el personal imperial tomó la propuesta como una forma de ganar tiempo para reorganizar sus fuerzas principales. Zetour lo propuso con el propósito de llevar a cabo un acoso efectivo. Algunos comenzaron a murmurar que era demasiado pasivo. ¿No sería más sencillo enviar las fuerzas principales a la parte continental de la mancomunidad? Incluso había rumores de que podría ser la batalla decisiva. Naturalmente, el enemigo tenía que proteger tanto su continente como sus colonias. Como resultado, probablemente las colonias carecerían de músculo. No hacía falta decir, entonces, que las colonias serían más fáciles de derrotar.
Y si lograban derrotar a las colonias, eso reduciría una parte de la capacidad de la mancomunidad para continuar luchando, y los cimientos de la República Libre o como se llamarán a sí mismos se derrumbarían. Y por eso todos buscaban una batalla decisiva en el territorio continental de la mancomunidad. Aún así, esos mismos hombres reconocían la efectividad de una operación en el continente sur. Por un lado, no sería tan difícil reunir a las tropas necesarias. Por otro lado, les gustaba que la amenaza de derrota en su patria dividiría a las tropas enemigas. Aún así, la mayoría quería evitar una operación indirecta y pedía un ataque directo en el territorio continental de la mancomunidad. Si hacemos eso, la guerra terminará, dijeron. Pero Zetour sintió exactamente lo contrario. Forzaremos al enemigo a agotarse en el continente sur. Durante ese tiempo, los asuntos más apremiantes serían derribar a los partidarios en el territorio que estamos ocupando y reorganizar las tropas. No era optimista sobre su capacidad para hacerse cargo de la parte continental de la mancomunidad. Ignorando los riesgos, incluso si lograban realizar una operación de desembarco al final de una batalla naval de todo o nada, podía imaginar que las tropas imperiales estarían agotadas. Su mayor temor era que si eso sucedía, algún otro poder interferiría. Me opongo. El gran ejército es capaz de responder rápidamente. Deberíamos atacar a la mancomunidad antes de que fortalezcan sus defensas. Recuerden amablemente la disparidad de poder entre nuestras armadas. No tenemos dominio del mar. Al mismo tiempo, estaba la cuestión práctica de la armada superior de la mancomunidad. La armada imperial simplemente no la igualaba en términos de calidad o cantidad. Los esfuerzos en los últimos años habían visto crecer rápidamente su poder naval, pero tenían que admitir que todavía estaban atrasados. Razón de más para dominar el cielo con nuestras fuerzas aéreas y de magos. Por supuesto, cualquier general en la reunión lo sabía. Aunque individualmente sus naves superaban a las de la mancomunidad, el imperio no podía ganar solo con Haruer. Los elementos de entrenamiento y habilidad eran importantes, y tampoco podían descartar el carácter absoluto de los números. Lo que podría compensar esas cosas eran las fuerzas aéreas y de magos del imperio. Por supuesto, imaginaron que las fuerzas aéreas y de magos se usarían para desgastar al enemigo. Conseguir la supremacía aérea y debilitar al enemigo con ataques antibuque. Podría decirse que era una idea bastante común, y el ejército imperial estaba preparado para ello. Habiendo ganado experiencia en el frente del Rhine, aquellos en la retaguardia podrían intentar proporcionar más apoyo. Pero el canal seguía siendo un gran obstáculo estratégico para el ejército imperial. El ataque requería cruzar el agua, lo que era un verdadero dolor de cabeza para los planificadores. Honestamente, no me gusta la idea de una batalla de desgaste en territorio enemigo. Estaban eligiendo al oponente equivocado si querían pelear una batalla prolongada para desgastar al enemigo. Una batalla de desgaste en la base de operaciones de una nación poderosa era una propuesta difícil. Un movimiento en falso y el imperio sería el primero en agotarse. La lucha en el frente del Rin había sido a lo largo de la frontera, por lo que las partes habían estado en igualdad de condiciones. Pero en una batalla aérea sobre el territorio continental enemigo, el espíritu de lucha del enemigo se estaría agotando. Y si un enemigo fuera derribado, podrían volver a unirse a las líneas de inmediato. Luchando en su propio territorio, no tenían que preocuparse por ser hechos prisioneros cuando caían al suelo. Pero si uno de los soldados del ejército imperial fuera derribado, tendrían suerte de ser hechos prisioneros. A ese ritmo, incluso si se redujeran entre sí al mismo ritmo, las pérdidas reales por lado serían completamente diferentes. Y, naturalmente, dado que el ejército imperial no podía soportar la misma tasa de pérdida que su enemigo, tendría que limitar constantemente el desgaste por su propio lado mientras dificultaba las cosas para el lado de la mancomunidad. No era imposible, pero hacerlo en la vida real sería un desafío, indiscutiblemente. El tiempo es lo que debería preocuparnos. Una vez que el enemigo fortalezca sus defensas, será demasiado tarde.
Al mismo tiempo, una invasión del territorio continental enemigo una vez que sus defensas fueran fortificadas sería imprudente. Varios miembros de personal dijeron que una guerra corta era la única forma de resolver las cosas e insistieron en una ofensiva. Si no atacamos ahora, dijeron, estaremos atrapados frente a posiciones y fortificaciones enemigas fuertemente defendidas en la escala del frente del Rhine. Durante ese tiempo también podemos fortalecer nuestras defensas. Me parece que nuestras posiciones serán iguales. La idea de Zetour era simple. Él creía que el ejército estaba destinado a proteger al imperio, no al territorio ocupado. Por lo tanto, la mayor prioridad no era expandir el territorio ocupado sino conservar las tropas. Por supuesto, era evidente que quería hacer eso mientras desangraba al enemigo. Por favor, comprendan las limitaciones organizativas inherentes al hecho de que nuestro ejército se organizó de acuerdo con la estrategia de líneas interiores con la defensa nacional en mente. Hemos sacrificado muchas de nuestras habilidades expedicionarias para tener soldados cualitativamente mejores y más fuertes. Sí, también estaba el problema de que hacerlo era realmente la única forma de mantener un área tan grande. Pero en última instancia, no podemos terminar la guerra sin entrar en su territorio y obligarlos a rendirse. Sus inquietudes son válidas, General von Zetour, pero comprenda que permanecer en el campo de batalla para siempre a causa de ellas acabará con nuestra fuerza nacional. En resumen, no importaba un poco cómo terminara la guerra. En ese sentido, Zetour no estaba convencido de que fuera absolutamente necesario conquistar la parte continental de la mancomunidad. Por el contrario, comenzaba a pensar que era una idea horrible que los empantanaría. Y la locura de entrar con el poder naval era evidente. Creía que su posibilidad de victoria no radicaba en luchar en el territorio enemigo sino en atraerlos al campo de batalla que el imperio eligiera. Pero estaba molesto porque las circunstancias no le permitían declarar eso abiertamente. Los otros estaban orgullosos de derrotar a la República y estaban seguros de que podrían acabar a la mancomunidad con el mismo movimiento fluido. Los planificadores de operaciones bajo el teniente general von Rudersdorf eran más comprensivos, pero la gente y los burócratas tenían la tendencia de decir, oh, el ejército imperial puede manejarlo y esperar demasiado. Así que Zetour propuso a regañadientes una ofensiva limitada. Lo redujo a una operación que dio el mejor retorno con el derramamiento de sangre más limitado. Ocultando sus verdaderos sentimientos, abogó por un plan de contención de desgaste. No tenía otra opción. El frente en el continente sur era un desierto. A diferencia del continente, allí se aplicaba una regla estricta. Supervivencia del más apto. En ese momento, había tres poderes con influencia en el continente sur: la Mancomunidad, la República y el colectivo Hispagna. De ellos, el colectivo Hispagna había logrado mantenerse neutral y principalmente porque no tenía los medios para intervenir externamente debido a un feroz conflicto político interno. Para complicar las cosas, el reino de Hildoa estaba tratando de meterse y asentarse. El resultado era un mapa ambiguamente coloreado con el grupo formado por los principados turcomanos y los asentamientos hildoanos. El revoltijo de soberanías en la región podría describirse en una palabra como caos. Por supuesto, uno podría pintar el mapa a grandes rasgos. La mayoría de los gobiernos de influencia y títeres pertenecían a la Mancomunidad y la República. Incluso si las naciones del continente sur fueran oficialmente neutrales, su lealtad era clara debido a cómo enviaban ejércitos voluntarios y ofrecían suministros. Pero no era como si todos tomaran al Reich como su enemigo. Por ejemplo, los países cuyos intereses chocaban con los de la Mancomunidad y la República en la lucha por adquirir colonias en el continente del sur se pusieron del lado del imperio. Un ejemplo representativo sería el reino de Hildoa. No fue muy difícil para el imperio pedirle al reino que formara una alianza, dados sus intereses comunes. Irritantemente para los diplomáticos republicanos, los países rivales vecinos que esperaban expandir su esfera de influencia se alegraron de ver el declive de la República. Y por eso el reino de Hildoa decidió aliarse con el imperio.
Por supuesto, la alianza no significaba automáticamente que estaba en guerra con la República y la Mancomunidad. El acuerdo entre los dos países básicamente preveía que la lucha era opcional. No había indicios de que unirse a la guerra fuera obligatorio. En el momento en que se desplegó el cuerpo de ejército expedicionario del continente imperial del sur, el reino de Hildoa permaneció oficialmente neutral. Sin embargo, permitió el estacionamiento de tropas allí fuera de consideración como país aliado. Ahora bien, el imperio no avanzó en la oferta muy rápidamente. Debido a que el imperio había tomado a la ligera el sur del continente, solo envió un solo cuerpo de ejército compuesto por 2 divisiones y una unidad de apoyo. Y el Estado Mayor terminó teniendo un acalorado debate sobre si comprometer más tropas o no. El número inicial de unidades era tan pequeño que la guarnición de las tropas republicanas que generalmente se desplegaban allí podría haberles resistido. Todos pensaron en ese momento que las unidades imperiales trabajarían para reunir más poder de combate. Después de todo, un solo cuerpo de ejército insignificante no representaba una gran amenaza militar. Aún así, acordaron que había una gran importancia política en la presencia del ejército imperial. El análisis de los observadores de que el comandante del cuerpo de ejército von Rommel fue enviado por razones políticas y a saber, la expansión de la influencia y el respeto por el aliado del imperio, fue ampliamente compartido como una explicación plausible. Por eso todos esperaban que la calma continuara en el futuro previsible. Incluso la división del Estado Mayor involucrada en dar órdenes al ejército imperial era medio seria sobre esa idea. En cualquier caso, habían desplegado algunas tropas, pero no estaban seguros de si el frente debería ser realmente una prioridad o no. Después de todo, no había ganancias aparentes por enviar tropas allí. Si el objetivo no hubiera sido desgastar aún más al enemigo en esta guerra total, el envío de soldados imperiales probablemente ni siquiera hubiera estado sobre la mesa. En ese sentido, predecir una pausa era un análisis respetable. La traición de las expectativas de todos ocurrió debido a un movimiento sorprendente en el campo. La causa raíz fue el comandante von Rommel. Ni sus enemigos ni sus aliados pensaron que el cuerpo expedicionario del continente sur iba a moverse, pero en el momento en que llegaron, entraron en acción. Se le recordó al mundo que un general capaz no perdía el tiempo. Las unidades de la Mancomunidad que acababan de llegar para defender las colonias republicanas probablemente se llevaron lo peor. Esas nuevas tropas no habían sido completamente bautizadas en el campo de batalla, por lo que no podían pensar en ninguna razón para que las 2 divisiones imperiales estuvieran estacionadas en el sur del continente además de una política. Habiéndolos descontado, la Mancomunidad ni siquiera se puso realmente en guardia. Y así era como las unidades imperiales bajo el mando del comandante von Rommel atrapó hasta el último de ellos. El ejército imperial, librando una guerra de maniobras sin precedentes en la historia contra un enemigo que los superaba varias veces, simplemente arrasó con las tropas de la Mancomunidad en términos de calibre, en parte porque la mitad de ellas eran élites forjadas en el frente del Rhine. Por lo tanto, las unidades de la Mancomunidad, que no habían soñado que estarían librando una batalla motorizada en el desierto, recibieron un golpe brutal temprano y fueron enviadas a una retirada desordenada. Era obvio qué estrategia adoptaría el general de Lugo en respuesta. Puso algunas medidas políticas en el reino de Hildoa mientras hacía simultáneamente todo lo posible para garantizar que el apoyo no llegara a los hildoanos. Pero Rommel era más rápido que el astuto de Lugo. Las generaciones futuras delirarían con sus tácticas inteligentes. Tan pronto como se dio cuenta de que el tiempo no necesariamente funcionaría a su favor, a pesar de apenas tener unidades, hizo una finta, golpeó la base naval de Turus con un ataque furtivo y la capturó. Mientras aseguraba una base que no dependía del reino de Hildoa, dio un duro golpe a la logística republicana y de la Mancomunidad. La base naval de Turus había sido la base de suministro republicana y de la Mancomunidad, por lo que su caída tuvo efectos de largo alcance. Al final, contrario a las predicciones iniciales, el cuerpo expedicionario del sur del continente del ejército imperial afirmó su presencia.
Lo más importante, los ciudadanos imperiales se volvieron locos cuando vieron la serie de éxitos. La gente estaba convencida de que el imperio había derrotado a la república en las líneas del Rhine después de invertir una gran cantidad de dinero y vidas. Para continuar la guerra, se arriesgó a que la gente comenzara a odiarla. El Estado Mayor no era el único preocupado por eso, pero, contrariamente a sus estimaciones, las tropas dominaban en el sur del continente. La racha ganadora continuó después de que Dacia y el Rhine pusieron a la gente en un frenesí. Las batallas se desarrollaron como si el ejército imperial no tuviera rival. Los ciudadanos entusiasmados se hicieron proguerra y mostraron su apoyo. Y como resultado, se esperaba que las tropas lograran aún más. Para el Estado Mayor, esa imagen completa fue un gran error de cálculo. Le dieron la bienvenida en la medida en que significaba recibir apoyo para continuar la guerra. Al menos, no había signos de que la gente estuviera bajo la influencia de disidentes contra la guerra. Eso, el Estado Mayor podría abrazar de todo corazón. Pero la aparición de un héroe en el sur del continente y su creciente incapacidad para medir el momento de la retirada los asustó. La facción de control de pérdidas en particular, reuniéndose alrededor del teniente general von Zetour, presentó una poderosa resistencia contra la facción agresiva que busca aumentar las ganancias de guerra. Para ellos, enviar más tropas de las absolutamente necesarias al sur del continente era un desperdicio de recursos que era difícil de aceptar. Incluso la tensión en las líneas de suministro sería insoportable. ¿Qué hay con los barcos de convoy? ¿Qué hay con los barcos de transporte? ¿Qué hay con las unidades de soporte directo? Y no solo la facción de control de pérdidas se preocupaba por estas cosas. La sola idea de la montaña de desafíos era suficiente para que cualquier oficial de logística quisiera enterrar la cabeza en sus manos y gemir. Aunque el problema iba más allá que eso. Dado que el ejército imperial estaba organizado en torno a una estrategia de líneas interiores, ni siquiera estaban seguros de poder proyectar su poder adecuadamente en un país extranjero. Mover un cuerpo en el sur del continente era totalmente diferente de mover uno dentro de su país de origen. Incluso un solo rifle fabricado en casa tenía que recorrer una ruta complicada para llegar a un soldado en el sur. Y tenían que suponer que algún porcentaje de ellos se dañaría durante el transporte y que barcos enteros podrían hundirse en el camino. Para las divisiones involucradas, era peor que horrible, y en general, el ejército imperial no podía soportar pérdidas como esa. Y los militares imperiales solo habían imaginado capacidades de transporte marítimo hasta el traslado de tropas hacia y desde el territorio ocupado imperial en Norden. Como resultado, no había una necesidad urgente de adquirir agresivamente buques de transporte, y el mantenimiento se realizaba muy lentamente. Además de eso, el imperio era una nación terrestre con muy poco concepto de defensa de rutas marítimas importantes. Incluso su conocimiento teórico de convoyes se detenía en una conciencia básica. Eso seguramente volvería para morderlos. La mancomunidad y la república, por otro lado, se autosustentaban en cierta medida gracias a un grado de base industrial en las colonias. No solo eso, sino que tenían más barcos de los que podían contar. Mientras tanto, el ejército imperial podía contar con suministros de las nuevas áreas de influencia imperial, por supuesto, pero el imperio solo estaba conectado a ellos en la medida en que tenían intereses comunes. Naturalmente, cualquier soldado respetable estaría preocupado por depender de los suministros de allí. Entonces el Estado Mayor terminó en otro acalorado debate. Todos sentían que tenían que evitar que el frente se expandiera más, pero ¿realmente podían ignorar al enemigo? Estaban justo ahí. Para Zetour, que había decidido que deberían considerar moldear las líneas si fuera necesario, había llegado el momento de dedicarse a revisar la organización de sus líneas defensivas y ejercer su influencia en otros países detrás de escena. Pero antes de que el Estado Mayor llegara a su conclusión, llegó otro informe desde el sur. Era un aviso de lo que podría llamarse una gran victoria.
La noticia de que las tropas estaban en el proceso de aumentar sus ganancias con un ataque de seguimiento enviaría simultáneamente a la gente a un frenesí renovado y causaría dificultades logísticas para Zetour. Afortunadamente, Zetour aún no lo sabía. 4 de septiembre, 1925 del año unificado, capital imperial. Todavía no podía olvidar su impresión la primera vez que vio la unidad desplegarse en el sur del continente. Había estado emocionado de escuchar sobre sus informes. Pero entonces solo había 2 divisiones en la lista. Una era una división de infantería ligera, una nueva unidad compuesta principalmente por tropas y reservas frescas. En cuanto a la otra división, compuesta por los pocos veteranos que le habían asignado, ni siquiera una evaluación generosa diría que estaban en buena edad. Puede que hayan tenido X poder de lucha en papel, pero habían sufrido grandes pérdidas en el frente del Rhine. El general von Rommel había servido en el Rhine, por lo que estaba más que consciente de cómo eso afectaría su fuerza. Cualquier comandante normal se desesperaría si no pudieran esperar un poder acorde a su recuento. Para Rommel, la orden de pelear en la campaña del sur con algunas tropas de segunda clase era absurda. Por eso solicitó al Estado Mayor tropas adicionales, pero no obtuvo una respuesta adecuada. Incapaz de soportar el status quo, hizo una solicitud directa, y la respuesta que recibió después de muchas molestias fue el despliegue adicional de un batallón de magos aumentado. Y qué generoso y era la excelente unidad que reportaba directamente al cuerpo de intendencia y operaciones en el Estado Mayor. Estaba encantado de obtener una unidad de primera clase con equipo adecuado, experiencia de combate y una alineación completa. Pero los ánimos que casi lo hicieron gritar de alegría fueron aplastados cuando recibió las evaluaciones del comandante. No, las evaluaciones en sí estaban bien. La academia, por ejemplo, decía que estaba a la altura de los estándares de los oficiales de campo. Solo eso la convertía en una oficial prometedora. Además, había completado la educación superior en el colegio de guerra para calificar como oficial general de personal, algo raro para un oficial mágico. Y el colegio de guerra también tenía cosas buenas que decir sobre ella, que cumplía con todos los estándares deseables para un oficial. Estas eran, bueno, evaluaciones bastante favorables. Garantizaban que ella poseía más que el conocimiento estándar de un funcionario o un oficial de campo. Pero ahora era tiempo de guerra. Las evaluaciones más importantes durante una guerra son las del campo de batalla, y estaban por todas partes. Había un montón de críticas especialmente severas del grupo del Ejército del Norte. Dijeron que fue transferida después de expresar una clara objeción a las personas con autoridad. El grupo del Ejército Occidental se negó a evaluarla, diciendo que sus puntos buenos y malos se neutralizaban entre sí, por lo que era difícil calificarla. Además, ella había intentado resistirse a las órdenes. Ella era realmente difícil de juzgar. Pero si sus puntos buenos equilibraban sus puntos malos a pesar de un intento de desobedecer las órdenes, podía oler algún tipo de competencia. Pero eso no significaba que quisiera el tipo de oficial que intentaría tal cosa bajo su mando. Y en esta situación en la que tenía tan pocas unidades, el comandante de la unidad en la que más debía confiar era esa persona. Era más que ridículo. Rommel continuó leyendo con una mirada harta, pero los comentarios ambiguos del laboratorio de tecnología y que, aunque el proyecto en el que había estado había logrado cosas, no valía la pena, no hicieron nada para hacerlo sentir mejor. Después de leer, pensó 2 cosas. Una fue que casi todas estas evaluaciones eran del cuartel general. Aparentemente, las tropas que servían directamente debajo de ella pensaban que ella era una gran oficial de campo. Aún así, era raro recibir a una persona tan difícil como un subordinado. Los magos que seguían las órdenes, pero se oponían a los planes del alto mando tenían tendencia a ser ignorados. Después de todo, eran difíciles de manejar. La segunda era que, aunque las evaluaciones eran contradictorias, ella había logrado lo suficiente como para ser considerada una soldado sobresaliente. Torpemente, independientemente de cómo era ella como oficial, como maga individual, se le tenía muy en cuenta.
Su número de asesinatos era uno de los más altos en el frente del Rine. Además, como oficial de campo, había liderado los cargos de avance y emboscadas sin inmutarse. Un oficial la llamó perro loco. Aparentemente, el apodo de moda para ella en este momento era plata oxidada, y podía ver cómo tenía sentido. La verdad estaba lejos de la elegancia de su alias Silver, pero lo encontraba apropiado. Había oído que los republicanos la llamaban el demonio del Rine. En cualquier caso, estrictamente como un mago, ella no tenía rival. Como oficial, tampoco era de ninguna manera incompetente. Entonces debían haberle entregado a ella como refuerzos y como una excusa para sacársela de encima. Honestamente, sentía que le estaban lanzando su problema a él. ¿Y me están diciendo que saque a pasear a un perro loco sin correa? Dejó escapar una queja. Tal vez era solo prejuicio, pero eso no fue todo lo que sintió el general von Rommel. Después de todo, básicamente le pedían que apostara por una mala mano. Esto no es una broma. No voy a enviar a mis hombres a su perdición tan fácilmente. Ese grupo del Estado Mayor solo está mirando la cifra de muertos como una estadística. Por lo tanto, terminó murmurando quejas sobre la práctica del Estado Mayor de lanzarle sus dolores de cabeza a aquellos en el campo. Bueno, al menos la conoceré. El general von Rommel había decidido esperar a la mayor von de Gurechav. Esa era su forma de mostrar respeto por un oficial mágico que había obtenido resultados y aunque sus nociones preconcebidas lo llevaron a prepararse cuando se anunció su llegada. La invitó a su oficina para que se reportara, y una vez que superaron las desapasionadas formalidades, su mal hábito de tratar de descifrar a la gente se alzó. Pero ya estaba sorprendido de ver que la mayor von de Gurechav, como él, prefería intercambios formales y prácticos. Después de todo, los magos y los oficiales eran un grupo orgulloso. Tal vez se podría decir que eran demasiado orgullosos, pero, de cualquier manera, todos en el ejército imperial lo sabían a ciencia cierta. Así que había esperado que el oficial mágico fuera del tipo agresivo y violento a pesar de su apariencia externa. Y el propio Rommel esperaba que ese tipo de persona estuviera un poco molesta o incluso se enojara por ser recibida con semejante pelusa burocrática. Así que fue una sorpresa refrescante descubrir que ella respondió con calma con la misma cortesía vacía, completamente inquebrantable. En ese momento, Rommel admitió para sí mismo que sus cálculos habían sido erróneos. Un oficial mágico sin sentido de la vergüenza. Tal vez por eso ignoró las órdenes e intentó resistirse. Sus preocupaciones como oficial en combate cruzaron por su mente. Es cierto, ella tiene un corazón fuerte, pero y ella es del tipo que toma el asunto en sus propias manos. Podía sentirlo instintivamente, y eso le preocupaba. ¿Cómo decidió ella? Cuando Rommel comenzó a preocuparse, de Gurechav interrumpió. Por último, general, agradecería la autoridad de mi batallón para actuar de forma independiente. Con gracia, con cara de póker, continuó. El Estado Mayor lo ha aprobado. Y la forma en que hizo su solicitud fue tan arrogante que era estimulante. Se decía que Rommel estaba demasiado orgulloso de sí mismo, por lo que el hecho de que casualmente hizo esta solicitud increíblemente descarada fue fantástico. Cualquier oficial comisionado entendería solo al escucharla hacer ese comentario por qué los grupos del norte y del oeste no podían controlarla. Hacer que un batallón de magos abandonara la estructura de mando era casi como perder una división completa. Normalmente, ningún comandante podría aceptar una cadena de mando separada. No hace falta mencionarlo. Y Mayor von de Gurechav, ahora que ha dicho eso, estoy seguro de que puedo esperar que su unidad logre grandes cosas, ¿verdad? Pero aparentemente, no le importaba la reacción de Rommel. Su silencio dejó claro que se oponía a que dudara de su capacidad. Como actitud tomada en respuesta a la pregunta de un oficial superior, fue increíblemente insolente. Ah. Pero en realidad hizo que Rommel se diera cuenta de por qué sus superiores le habían dado la espalda. Incluso Rommel no había sido así de engreído. Pues, ¿qué piensa? La presionó para que respondiera, endureciendo inconscientemente su voz.
Si ella no respondía ahora, a él no le importaba lo que dijera el Estado Mayor y la enviaría de regreso. General von Rommel, con el debido respeto y simplemente omití el esfuerzo de responder a una pregunta que es imposible de responder. ¿Y qué? Pero la respuesta que recibió lo hizo responder con otra pregunta. ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Una pregunta que es imposible de responder. Soy una soldado, no una buena oradora. Me temo que no puedo explicar nuestra capacidad militar con palabras. Su tono cambió de repente. Además de su actitud tan importante, exudaba un fuerte sarcasmo. E incluso si lo hiciese, dudo que lo satisfaga, señor. Por lo tanto, no puedo responder. Las palabras sonaron en sus oídos. Las escuchó. Estaban en el idioma oficial del imperio, pronunciado correctamente en la forma imperial estándar. No tuvo problemas para distinguirlas. Su voz era clara como el agua. A pesar de eso, por un momento, no pudo comprender sus intenciones. ¿La chica frente a mí realmente dijo algo que no puedo seguir? Luchó por entender. Luego, un poco más tarde, finalmente comprendió el significado de la cadena de palabras. Y en otras palabras, quiere decir ver para creer. Eso es lo que quiere decir. Respetuosamente dejo la interpretación a usted. General, confíe en mí y en mi unidad. Silencio. En sus ojos había un sincero atractivo. Si solo era una artimaña, era una locura. Estaba estupefacto muy a mi pesar. La sensación solo podía describirse como conmoción por haber presenciado algo increíble. Un solo pensamiento vino a mi mente. Síndrome de primera línea. La mayor von de Gurechav tenía innumerables síntomas. La forma en que le advirtió, aunque indirectamente. No hagas preguntas estúpidas. La forma en que ella lo amenazó al mismo tiempo. ¿No entiendes lo poderosa que soy? Pero luego estaba la lógica de sus sinceras respuestas. Así que no solo era arrogante, sino que estaba claramente retorcida. Ella no cree en nada. Ni el poder del liderazgo militar, ni la estrategia, y probablemente ni siquiera sus compañeros soldados. A pesar de eso, es sorprendentemente leal al ejército imperial. Incluso podría llamarla una excéntrica incomparablemente leal enfocada únicamente en ser el perro guardián de la nación. Entiendo, y Rommel entendía la razón por la que había sido desobediente en el pasado. Simplemente decidió que sería patriota si fuera bueno para la nación. En resumen, es una lunática competente, pero lo malo es que ni siquiera se daba cuenta de que estaba retorcida. Y mayor, no tengo suficiente evidencia para confiar en usted. Está loca. Y competente. Y más sincera que nadie que haya conocido. Rara para Rommel, ella era alguien a quien no podía juzgar. Él sabía que ella no sería fácil de manejar. Por eso le preguntó cómo podía confiar en ella. No tiene sentido enumerar mis hazañas. Estoy a su servicio. Y su respuesta era un punto obvio. Rommel podía apreciar la actitud de que las acciones hablaban más que las palabras y por lo general. Ella no era engreída por su habilidad. Tampoco era esclava de su poder. Ella hablaba con naturalidad. Probablemente era capaz de juzgar lo que era posible y lo que sería difícil. Si no, no podría jugar con fuego frente a un depósito de municiones como lo estaba haciendo ahora. En resumen, su locura estaba respaldada por una habilidad ilimitada. Solo podía concluir que estaba loca. Quiero ver qué puede hacer. No, no lo malinterprete. Quiero decir como estratega. La llamaré heroína, loca, compañero soldado. Entonces ella necesita demostrar de lo que es capaz. ¿Es ella simplemente un animal salvaje contaminado por la locura? ¿O es una bestia astuta en posesión de un intelecto trastornado? De repente Rommel se dio cuenta de que quería saber la respuesta. La enviaré en una misión de vuelo. Me gustaría que tomara el segundo grupo. Por cierto, la idea es darte, como el séptimo Kampfgruppe, autoridad a la par con el otro Kampfgruppen, a pesar de que son un solo batallón. No me decepcione. La probaré en una misión algo independiente.
Bueno, tengo una idea de cómo resultará, pero y espero que obtenga resultados. Entendido. Cumpliremos con sus expectativas. Solo mira eso. Esa sonrisa malvada. Ella se ve emocionada. Ella está muy feliz de tener un lugar para pelear. Sin duda, terminará siendo la persona más horrible que conozco. Y probablemente también sea una de mis amigas más confiables en el campo de batalla. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.